años. Tiempo de noticias en Telesur, un placer acompañarles. Comienza Temas del Día, como es costumbre, y además deseándoles un feliz inicio de semana, que así sea durante toda la semana. Vamos con la pregunta. En la recta final de las elecciones presidenciales en Colombia, 5 candidatos se disputan el Palacio de Nariño. Aquí la pregunta: ¿cuál de ellos es el que el país necesita para que la paz sea una realidad? Opinan @temas Telesur, @portela Telesur. La citamos en nuestra corresponsal, con quien conversaremos en solo minutos. Así entramos en materia, comenzamos nuestra emisión de Temas del Día con Venezuela y las elecciones previas, ganadas por el presidente Maduro con el 68% de votos válidos, duplicando todos los votos de la oposición. Vamos a escuchar declaraciones de los acompañantes internacionales que presentaron durante este lunes un informe técnico. Ya decimos que luego de haber participado en las auditorías, de haber visto todo el proceso el día de las elecciones, de haber visto el escrutinio, de haber comprobado que las máquinas de votación y el sistema de transmisión funciona adecuadamente, ya lo hemos dicho como conclusión en nuestro informe, que consideramos que el resultado que hasta el día de hoy en el segundo boletín emitió el Consejo Nacional Electoral reflejan exactamente la voluntad del pueblo venezolano. Los resultados son la suma de votos que emitieron cada uno de los electores que se acercaron a sufragar. El sistema que utiliza este país garantiza absolutamente tanto el escrutinio como la totalización de sus resultados. Por eso en nuestros informes podemos decir fehacientemente que el resultado que emanó el Consejo Nacional Electoral y que en pocas horas más lo culminará, son un reflejo perfecto de lo que fue la voluntad y lo que es la voluntad de los venezolanos y venezolanas que acudieron a las urnas. Los acompañantes internacionales destacaron así la fiabilidad del sistema electoral venezolano. Guillermo Reyes, ex miembro del Consejo de Expertos Electorales de América Latina, me refiero en particular a su labor anterior en el Consejo Nacional Electoral de Colombia, ahora parte del CELA, resaltó el proceso de auditoría que atraviesa el mismo. Este es un sistema electoral donde las máquinas, la totalización, la transmisión, el proceso del registro electoral tienen una auditabilidad al 100% en la que participan los delegados técnicos, ingenieros de las diferentes organizaciones con fines políticas y grupos de electores, donde los ciudadanos las pueden acompañar desde el punto de vista de entrar a la página web del Consejo y verificarla y acompañarla, pero además pueden constatar el resultado de las mismas auditorías. Este lunes han pasado muchas cosas. Les contamos también que durante una conferencia de prensa, el jefe del Comando de Campaña Simón Bolívar, Jorge Rodríguez, calificó la jornada electoral de la víspera del domingo como un mensaje de paz al mundo hecho por el pueblo venezolano. Lo que ocurrió ayer es que el pueblo de Venezuela insistió tercamente en su afán democrático, constitucional, libertario, independiente. Cada voto, cada mujer, cada hombre que se dirigió a los 14.000 centros de votación, que se puso frente a cada una de las 34.000 mesas de votación dispuestas para
el sufragio y la elección presidencial y de consejos legislativos en los 23 estados del país, lo hizo también para enviar un mensaje de paz. Jorge Rodríguez también se refirió a las acciones implementadas desde sectores hegemónicos para tratar de desestabilizar Venezuela e influir en las elecciones presidenciales. Había una receta, había una agenda, había un récipe, como decimos los médicos. Ataca y agrede su economía, róbale el papel moneda, inventa noticias, inventa mentiras sobre ellos, desestabiliza los política, social y económicamente, intenta por todos los medios la agresión desde gobiernos que promueven la violencia y las ideas de derecha, y no tengas duda de que o lo derrocamos al presidente Nicolás Maduro o le ganamos las elecciones. Y a esta hora más hechos se registran. Vamos ahora hasta el centro de Caracas con Madeleine García desde Cancillería. Madeleine, encuentro del canciller Jorge Arriaza con acompañantes internacionales. ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tatiana. Pues en estos momentos está reunido con 2 eurodiputados, entre ellos Javier Couso, que ha denunciado fuertemente en el Parlamento Europeo las pretensiones de Europa de desconocer la democracia, un continente que se hace llamar democrático, así lo ha dicho España, que se hace llamar también democrática, defensora de los derechos humanos y que está lejos precisamente de eso y que critica a Venezuela. Él fue uno de los acompañantes internacionales y en estos momentos se encuentra reunido con otro eurodiputado, con el canciller Jorge Arriaza. Más temprano, se reunió con Nicanor Moscoso. Acabamos de escuchar sus declaraciones en el Consejo Nacional Electoral y aquí repitió lo mismo. Tatiana, él dice que el sistema electoral venezolano es completamente perfecto, que los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral son la fiel voluntad del pueblo venezolano, que lo que hace falta es voluntad precisamente para que se reconozcan los líderes políticos y en este caso la oposición, dejar la página atrás y recomenzar una suerte de reencuentro entre los propios venezolanos para poder avanzar en el país, solucionar los problemas puntuales de todos los venezolanos que tiene que ver con el tema económico y, como dijo ayer el presidente Nicolás Maduro, comenzar una nueva historia con todo lo que está planificado en el ámbito económico y que, bueno, ya conocemos que en el día de hoy, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente acaba o anunció sanciones para Venezuela. En este sentido, pues hizo un llamado precisamente a mantener la paz, a que prevalezca la paz. Y dijo él, nosotros hemos estado aquí presentes en diferentes procesos electorales y uno de los más importantes tuvo que ver con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, porque allí votaron por la paz. Una vez que se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, quedó atrás la violencia y con la violencia es imposible avanzar en el país en todos los ámbitos. Así que estamos a la espera de que salga precisamente el eurodiputado. Va a declarar a los medios que estamos aquí, a las afueras del salón, y también quería rescatar algo que dijo Jorge Rodríguez en esa rueda de prensa donde también estuve presente, y es que en el día de ayer, ya a las 11 de la mañana, el candidato Henry Falcón tenía en sus manos el Eximpol contratado por ellos, en donde daba cuenta que había una gran diferencia de 20 puntos entre Nicolás Maduro y Henry Falcón, es decir, era 50-30 la diferencia. Y le contestaba a la otra persona porque fue una llamada telefónica, y le contestaba la otra persona y le decía, es decir, estamos muertos. Es decir, ya ellos tenían en sus manos la información que no había participación. Pero hoy en la mañana en un programa de televisión, Tatiana, también una de las personas de la oposición que respaldaba o respaldó a la candidatura de Henry Falcón dijo, aquí no hay nada que buscar. El grave problema de todo esto para la reflexión de la oposición es que un sector importante de la oposición llamó a la abstención, y eso fue
lo que ocurrió en el día de ayer. No pueden echarle la culpa ni a los puntos rojos ni al carnet de la patria, porque nos decía además, Tatiana, y perdona que pueda describir esto, una persona de la comunidad que fuimos a visitar, que pudimos conversar con esta persona y decía, ¿qué van a decir de los puntos rojos? Si los puntos rojos son unas mesas, unos toldos que se colocan a las afueras de los centros de votación. Se acordó colocarlos a 200 metros y es una manera de llevar organizadamente a los electores a votar. Y decían ellos, ¿qué diferencia tiene que esté a 200 metros o que esté frente al Consejo Nacional Electoral? No tiene nada, la organización es lo mismo y la participación popular. Aquí lo que tratan es de subestimar al pueblo venezolano, al pueblo revolucionario y no reconocernos. Con esta reflexión concluyo y te digo que estamos aquí y seguimos aquí a la espera de lo que diga el eurodiputado. Muy pendientes de todo lo que digan allí estos acompañantes internacionales. A manera de conclusión, gracias, Madeleine, muy buenas tardes. Allí se queda nuestra corresponsal permanente en Caracas, Madeleine García. Vamos a propósito de esta reflexión, de ese balance también de la víspera que nos hacía Madeleine, a recordar minutos antes el pronunciamiento de ese primer boletín de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, cuando declaraba al presidente Maduro como presidente electo del país. Con el 92.6% de transmisión, con una participación del 46.01% y una proyección al 48% de participación, con 20.527.571 electores y electoras inscritas, con un total de 8.603.936 de votos válidos, podemos decir: Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos. Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552. Javier Alejandro Bertucci Carrero, 925.042 votos. Reinaldo José Quijada Cervoni, 34.614 votos. Y la mañana de este lunes, la vicepresidenta del CNE, Sandra Ulitas, reiteraba este resultado con el segundo balance de este proceso electoral. Ahora, ¿qué significa esto para Venezuela, ese resultado para la región? ¿Cómo han reaccionado distintos gobiernos? Vamos a repasarlo. Colombia desconoce resultados electorales, explica nuevas medidas internacionales que se tomarán, es decir, sanciones económicas para Venezuela. Adicionalmente se toman una serie de medidas en el tema financiero, se reunieron los ministros de finanzas y vamos a trabajar aún más coordinados o con nuevas medidas en lo que tiene que ver con la unidad de delitos financieros, con todo este tema de las medidas individuales que se toman de sanciones económicas e igualmente a créditos en las entidades financieras internacionales. Yo les diría que a grandes rasgos estas son las medidas que se han tomado. Seguiremos trabajando como Grupo de Lima, no dejaremos de monitorear y de estar permanentemente comunicados para mirar la evolución que toma Venezuela. Ustedes se preguntarán, ¿más sanciones? Evidentemente, más sanciones por tomar decisiones soberanas en contra de Venezuela. ¿Cuáles han sido las anteriores? Vamos a repasarlas. El 30 de noviembre del año 2017, el gobierno estadounidense y la Unión Europea decidieron imponer sanciones económicas. Los ciudadanos y empresas estadounidenses y europeas tienen prohibido aportar asistencia técnica, servicios de corretaje o financiación. También se prohíbe a todos los socios comerciales y a empresas de estos países realizar cualquier acuerdo o transacción con petróleos de Venezuela, PDVSA. Recordemos que esa es la principal industria que mantiene el país, es la más importante de la nación petrolera. Es importante para la economía venezolana, por lo que el gobierno afirmó que esas sanciones son un bloqueo económico, financiero y comercial. Expertos sostienen que son medidas que responden a decisiones meramente políticas de algunas cancillerías alineadas con los intereses de los Estados Unidos. En la complejidad de la geopolítica mundial, Venezuela en el centro, revisamos el contraste. Declaraciones de China referente al proceso electoral de Venezuela.
Con respecto a las elecciones venezolanas, ustedes saben que la posición de China es que no interfiere con los asuntos internos de otros países. Creemos que el gobierno y los venezolanos pueden manejar sus propios asuntos. Al mismo tiempo, las partes pertinentes deben respetar las elecciones realizadas. Si hay disputas o desacuerdos relevantes, deben ser manejadas de acuerdo con las leyes venezolanas. Habla a esta hora el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza. Internacionales del Partido Comunista de España, y ustedes conocen, compañero Javier Couso, que es parlamentario de la Unión Europea por Izquierda Unida y quien ha alzado tantas veces la voz por la revolución bolivariana, por la defensa de los derechos del pueblo venezolano en un escenario tan complicado como lo es el Parlamento Europeo y las instituciones europeas en general. Pero bueno, hemos estado conversando sobre todo de las relaciones entre España, Venezuela, entre nuestros partidos, entre los sindicatos. Recordemos que el Partido Comunista Español tiene una gran base obrera, una gran base sindical, que es la que le sostiene y le proyecta, y tiene vínculos, por supuesto, con movimientos sindicales venezolanos. Y bueno, vamos a seguir articulando siempre. Ellos han estado como invitados, acompañantes de las elecciones en Venezuela, son testigos de lo que fue la jornada electoral de ayer, la victoria del chavismo, del presidente Nicolás Maduro, de la revolución bolivariana, bueno, y llevan a su país y a sus partidos y a sus instituciones los detalles de lo que ha sido esta gran jornada democrática e histórica para Venezuela. Pero yo creo que sea el propio Manuel Pineda, quien es un hombre también de la clase obrera, trabajador, andaluz, de Málaga, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España, quien nos dé sus impresiones, por favor. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, hemos venido como en la representación del Partido Comunista de España, que hemos tenido a 5 compañeros y compañeras en el equipo de acompañantes para estas elecciones, hemos venido a dar fe, a avalar, a supervisar el proceso electoral. Y hemos concluido que es el proceso electoral más limpio que conocemos, más transparente y más hermético a cualquier tipo de injerencia externa. Ya quisiéramos nosotros en Europa, que solemos dar clases de democracia y que solemos dar carnet de respetuoso con los derechos humanos, ya quisiéramos encontrarnos con un sistema, aunque fuera remotamente parecido al vuestro. Os felicito por vuestro sistema, os felicito por vuestra gran victoria, una victoria tremendamente valiosa cuando en el escenario en el que estamos, un escenario en el que el pueblo está sufriendo las consecuencias de una criminal guerra económica que lo está haciendo pasar necesidades, y a pesar de lo cual no se pone de rodillas nunca. Si hinca la rodilla es solo una, y es para defender a su pueblo, a su gobierno y a su revolución. Nosotros no podemos más que agradeceros que seáis un ejemplo de dignidad y de resistencia frente al imperialismo, y desde luego queremos que sepáis que no todo el pueblo español, ni siquiera la mayoría del pueblo español, tiene la actitud tan servil que tiene nuestro gobierno respecto al imperialismo. Aquí estamos a la orden para lo que haga falta para defender al pueblo venezolano, y Chávez vive, la lucha sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Gracias. Gracias. Bienvenido sea. Bien, ha sido la intervención entonces del canciller. Bueno, allí estaba esta primera presentación que hacía el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza. Lo vimos también más temprano a través de la pantalla de Telesur, cuando ha conversado, ha tenido temas de debate muy interesantes con acompañantes internacionales, por supuesto marcados por el proceso electoral, el resultado de ellos y la intervención extranjera. Miren ustedes lo que decía el representante del Partido Comunista de España con esa declaración. Es una frase que destacamos para continuar aquí en Temas del Día. Venezuela sufre una criminal agresión en contra de su economía porque el pueblo no se arrodilla. Avanzamos con la pregunta del día, que tiene que ver con un tema que ya les vamos a presentar. Aquí la tenemos. En la recta final de las elecciones presidenciales en Colombia, 5 candidatos se disputan el Palacio de Nariño. La pregunta, ¿cuál de ellos es el que el país necesita para que la paz sea una realidad? Opina, así te invitamos en @temastelesur.
Y avanzamos entonces con ese segundo tema en Colombia, por supuesto en clave electoral. Este lunes los colombianos en el exterior ya comenzaban a ejercer ese derecho al voto en el marco de las elecciones del próximo 27 de mayo, próximo domingo. Además, previo a esta jornada, los candidatos han realizado los distintos cierres de campaña, también en distintas ciudades. Más de 36 millones de personas habilitadas para votar en esos comicios, donde se elige cargos de presidente y vicepresidente de la nación. Los consulados colombianos abren las urnas desde este lunes 21 hasta el 27 de mayo para que residentes fuera del país puedan ejercer este derecho al sufragio. Recordemos que 5 candidatos se mantienen en la contienda electoral. ¿Quiénes son? Iván Duque, Sergio Fajardo, Germán Vargas, Humberto de la Calle. Todos han realizado cierres de campaña en distintos puntos de la capital. Gustavo Petro, por ejemplo, ya realizó cierre de campaña en Barranquilla. Vamos ahora con más información. A ver, me quedo por esta cámara con Tatiana Portela. Hola Tatiana, ¿cómo avanza entonces este recta final de campaña? Adelante, buenas tardes. Saludos a usted, Tatiana, de los televidentes. Pues como usted lo acaba de decir, el día de ayer se realizaron las últimas o los cierres de campaña de estos candidatos presidenciales. Y en torno a esto, el día de ayer, el candidato presidencial Gustavo Petro realizó, antes de su cierre en la ciudad de Barranquilla, realizó una rueda de prensa en la que hizo varias denuncias sobre lo que él ha denominado un fraude electoral. Este fraude, según él, tiene que ver con el software que presentaría alteraciones algorítmicas y que podría evidenciar un gran fraude electoral. Recordemos que el Consejo de Estado había decidido que una misión de verificación haría una auditoría a este software. Sin embargo, el día de ayer se dio a conocer que esta misión de observación electoral ya no vendría a Colombia. Es por esto que al candidato Gustavo Petro y a organizaciones de derechos humanos y hasta la misión de observación electoral le preocupa que este software presenta, como ya les he dicho, pues alteraciones y lo que podría evidenciar es un fraude electoral. También denunció que el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, cambió a última hora las reglas del juego, es decir, que los jurados que siempre son en Colombia, en su mayoría empleados públicos o servidores públicos y educadores, pues al día de hoy se han cambiado y serían aproximadamente 350.000 personas de empresas privadas que estarían realizando esta labor de jurados en estas próximas contiendas electorales. Frente a esto, el presidente Juan Manuel Santos salió hoy en la mañana en las redes sociales pues a desmentir al candidato presidencial Gustavo Petro, afirmando que ya hay una misión de observación electoral por parte de la Unión Europea. Y ante eso hay que hacer una aclaración. Efectivamente sí hay una misión de observación electoral aquí en Colombia ya, pero no es la misión de observación que haría la auditoría al software y que la que ordenó el Consejo de Estado. Y es por esta razón que tras todas estas denuncias, el día de hoy el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que el próximo miércoles todas las cabezas de las institucionalidades tendrán una reunión express en donde el registrador deberá decirles de qué manera se ha venido haciendo un seguimiento a ese software, quién haría las auditorías y cómo decidió elegir a los jurados que en estas próximas elecciones tendrán la labor de estar pendientes de estos votos que se darían aquí en Colombia. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Continúen ustedes en estudio, Tatiana. Allí el asunto, Tatiana, y será para estar muy pendientes, es si más allá de la información se tomará alguna decisión para que no se llegue al proceso electoral con ese fantasma del fraude. Muchas gracias, Tatiana. Buenas tardes. Muy bien, así avanzamos. Nos quedamos en Colombia porque a solo 6 días de esos comicios vamos a ver qué dicen los sondeos de intención de voto de los candidatos favoritos en la contienda. Un informe publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, señala un avance en la expectativa de triunfo del candidato Iván Duque del Partido Centro Democrático, que pasó de un 18% a un 41% en abril. Sigue Gustavo Petro, candidato del Movimiento Colombia Humana, que pasó del 28,1% a un 32,8%. En ambos casos se garantiza la presencia de ambos candidatos a una segunda vuelta debido a la poca probabilidad de lograr una victoria contundente en la primera jornada. Así van las cosas, por lo menos por ahora.
Ahora, ¿qué se vota en Colombia? Lo repasamos detalladamente. Elecciones para elegir próximo presidente de la nación se llevan a cabo el próximo domingo 27 de mayo. El candidato ganador debe obtener más de la mitad más un voto del total de votos válidos. De lo contrario, ¿qué pasa? Se realiza segunda vuelta, que será el 17 de junio, entre los dos candidatos más votados. El ganador presidirá a Colombia por un periodo de 4 años. Así avanzamos con nuestro tema en desarrollo, nos vamos hasta Brasil. El presidente de la Suprema Corte afirmó que el tribunal no puede tomar iniciativas sobre impedir o no la candidatura del expresidente Lula da Silva. Recordemos que el líder del PT es el candidato del Partido de los Trabajadores, el único candidato el que han dicho que va a las presidenciales de octubre próximo. Entre tanto, la ministra Carmen Lucía, presidente del Supremo Tribunal Federal, negó durante una entrevista que vaya a bloquear la candidatura de Lula bajo pedido previo de oposición o cualquier otro sector. Nuestra corresponsal, Adriana Roureño, nos ofrece detalles. Hola, gracias. Un saludo. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva lleva preso ya 40 días, más de 40 días, en la superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. Aún así, las encuestas indican que él es la persona que prefieren los brasileños para ser presidente. Esto es de cara a los comicios presidenciales que deben ocurrir en octubre de este 2018. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral ha dicho, incluso tras bastidores, que ellos irían a impedir que Lula se postulara para estas elecciones. Es por eso que la presidenta del Supremo Tribunal Federal ha dicho en una entrevista a un canal local que por iniciativa propia el Tribunal Superior Electoral no puede, tiene prohibido impedir la candidatura del expresidente Lula. El Partido de los Trabajadores ha dicho en varias ocasiones, lo ha reiterado la presidenta de esta organización, la senadora Gleisi Hoffmann, que Lula es su única alternativa, el plano A, porque eso no solo es lo que quiere el partido, sino lo que quieren muchos brasileños, que el expresidente sea el candidato a la presidencia de la República, y por eso es que ellos el día 15 de agosto, que es cuando está previsto que se oficialicen las candidaturas a la presidencia ante las autoridades electorales, ese día el Partido de los Trabajadores va a inscribir al expresidente Lula. Por tanto, hasta ese momento el Tribunal Superior Electoral no puede impugnar la candidatura porque hasta ese momento no se ha oficializado. Y es en ese entonces, a partir de ese día, que por la llamada ley de ficha limpia, una ley que existe en Brasil que impide a personas condenadas a ocupar este tipo de cargos como el de presidente de la República, es a partir del 15 de agosto que Lula pudiera ser juzgado por esa ley de ficha limpia. Pero hasta el momento, hasta el 15 de agosto, Lula es el candidato del Partido de los Trabajadores y su candidatura, según han afirmado, se va a presentar ese día. Muchas gracias, Adriana. Lula, como lo han dicho los seguidores del Partido de los Trabajadores, su propia militancia, el propio sector, es el plan A, B y Z del Partido de los Trabajadores para las elecciones presidenciales del próximo octubre. Así avanzamos. Al inicio del programa les preguntábamos lo siguiente: en la recta final de elecciones presidenciales en Colombia, 5 candidatos se disputan Palacio de Nariño. ¿Cuál de ellos es el que el país necesita para que la paz sea una realidad? Tus opiniones aquí las tenemos. Guillermo Lescano: sea quien sea, que no prometa, más bien que haga. Los juramentos se rompen, más habla un hecho que 1000 palabras. No es cualquier país, es Colombia, conocido por el café, su bella gente. Quien salga electo, que se juegue por su patria colombiana. Síntesis: por su gente. José Manuel Barroso: sin duda a Colombia le hace falta un presidente progresista que atienda los clamores del pueblo y se dedique a trabajar por la paz, curar las heridas que la guerra civil de más de 60 años ha hecho mella en el vivir colombiano. Que se haga realidad. Gracias a ti. Y Joal Altán: la batalla final será entre el uribista Duque, @PetroGustavo, veo mejor a Petro. Gracias a todos ustedes por entregarnos estas reflexiones. A punto de despedirlo, dejamos con el video web del día, producciones audiovisuales que usted
consigue compiladas en la cuenta de Facebook de nuestra casa Telesur. Les mostramos hoy cómo serán los museos de arte del futuro. Escuchen bien, controlado por más de 500 ordenadores, más de 470 proyectores. Con esa impresionante muestra de arte bastante futurista, despedimos este Temas del Día por hoy. Un placer, hasta la próxima y sigan con nosotros.